Hola, soy Dina y este es el curso de cálculo integral. En este video hablaremos de integrales. Entonces, dada una función y igual a f de x continua con x entre a y b, si el ancho de subintervalo delta de x es igual a b menos a sobre n, entonces la integral de a hasta b de f de x se define como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de f de x sub i delta de x. X sub i está dado por a más i delta de x. Entonces, de donde este símbolo se le llama símbolo de la integral. Toda esta expresión representa el área bajo la curva. A y b son los límites de integración. A es el límite de integración inferior y b es el límite de integración superior. F de x se le llama integrando y d de x no tiene significado. Pues nos indica que la integración en este caso es con respecto a x, pero la variable no importa. Puede ser con respecto a x, a s, a r, en fin. La expresión de este lado se le llama suma de Riemann. Se le llama así en honor al matemático alemán Bernhard Riemann. Ahora veamos un ejemplo. Evalúe la integral definida interpretándola como un área y como una suma de Riemann. Primero, la integral de 0 a 1 de x de x. Segundo, la integral de menos 2 a 2 de la función x menos 1 de x. Bueno, para la primera parte, la integral de 0 a 1 de x, tenemos que f de x es x, ¿cierto? Límite de integración inferior es 0, el límite de integración superior es 1. Entonces, interpretándola como un área, la gráfica de la función f de x igual a x o y igual a x está entre 0 y 1. Esta gráfica nos da un triángulo. Como ya sabemos cuál es el área del triángulo, que es un medio de la base por la altura, la llamamos de esa forma, un medio de la base por altura, reemplazamos los valores, la base es 1, la altura es 1, y nos da que el área es un medio de unidades cuadradas o 0.5 unidades cuadradas. Ahora, como suma de Riemann, el ancho de subintervalos delta de x igual a 1 menos 0, que es el límite de integración superior menos el inferior sobre n. X sub i, que está dado por a más i delta de x. Entonces, delta de x es 1 sobre n y x sub i está dada por i sobre n. Luego, Rn será f de x1 delta de x más f de x2 delta de x más así hasta f de xn delta de x. Como delta de x es el factor común en toda esa expresión, pues lo factorizamos. Nos queda de esta forma, delta de x que multiplica x1 más x2 más hasta x sub n. Reemplazando el valor de delta de x y el x sub i, nos queda de esta forma. Entonces factorizamos 1 sobre n de esta expresión y nos viene quedando 1 sobre n cuadrado por 1 más 2 más hasta n, más n. De donde esta suma de aquí es la fórmula de Gauss. Y nos queda de esta forma. 1 sobre n cuadrado
que multiplica pues a la fórmula de Gauss, que era la suma de 1 hasta n. Esta es n por n más 1 sobre 2. Calculando los valores y cancelando un n arriba y abajo, nos queda que Rn está dado por 1/2 más 1 sobre 2n, pero esta expresión tiende a 0. Entonces, la integral de 0 a 1 de x es el límite de Rn cuando n es lo suficientemente grande o n tiende a infinito. Reemplazando r sub n, 1/2 más 1 sobre 2n, nos queda de que la integral de 0 a 1 de x es 1/2 de unidades cuadradas. Ahora, para la parte 2, tenemos que f de x es igual a x menos 1. El límite de integración inferior es menos 2 y el límite de integración superior es 2. Interpretándolo ahora como un área, vamos a hacer uso de la transformación de función, es decir, graficamos, como ya sabemos cómo es la gráfica de la función y igual a x, graficamos y lo que hacemos es desplazarla horizontalmente una unidad hacia la derecha. Entonces nos queda de esta forma. Entonces, observamos en la gráfica que se divide en dos partes, en dos triángulos. Llamaremos triángulo 1 este, triángulo 2 este. Entonces, el área de esa función f de x igual a x menos 1 entre menos 2 y 2, la hallaremos como la diferencia de las áreas de estos dos triángulos. Recordemos entonces que el área del triángulo es 1/2 de la base por altura. Reemplazamos y nos queda que el área de la función x menos 1 entre menos 2 y 2 da menos 4 unidades cuadradas. Ahora, interpretándola como suma de Riemann, tenemos que el delta de x es igual a b menos a sobre n y que el x sub i es a más i delta de x. Entonces, el delta de x nos queda 4 sobre n y el x sub i nos queda como menos 2 más 4i sobre n. Entonces, r sub n viene dada de esta forma. F de x1 delta de x más f de x2 delta de x más f de xn delta de x. Como tienen el factor común el delta de x, lo factorizamos. Nos queda de esta forma. Delta de x por f de x1 más f de x2 más f de x3 y así, más f de xn. Reemplazando el valor del delta de x y el del delta de y el del x sub i, nos queda de esta forma. Resolviendo todo lo que está dentro de cada paréntesis en rojo, nos queda de esta forma. Ahora, en esta expresión de aquí tenemos el factor común 4 sobre n. Pues sacamos ese factor común. Nuevamente nos encontramos con la fórmula de Gauss. Ya sabemos que la fórmula de Gauss, esta suma que está aquí, viene dada por n por n más 1 sobre 2. Reemplazándola, nos queda de esta forma. Cancelando un n arriba y abajo, cancelando las expresiones que se puedan cancelar, nos queda en este caso menos 12 más 8 por n más 1 sobre n. Pero esta expresión tiende a 0. Entonces, la integral de menos 2 a 2 de x menos 1 de x va a ser el límite de Rn cuando n tiende a infinito. En este caso será de menos 12 más 8, que es igual a 4 unidades cuadradas.